Hola mis queridas seguidoras del canal, bienvenidas una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy tenemos una historia que no podrán dejar pasar. Kerem Bürsin confiesa que Hande Erçel le devolvió la fe en el amor. Sí, así como lo escuchan. Este inesperado y emotivo momento ha dejado a todos hablando y a nosotras con el corazón latiendo a 1000 por hora. Todo comenzó en un evento privado en Estambul, donde Kerem Bürsin, el actor que ha conquistado millones de corazones, se presentó con una sonrisa que no veíamos desde hace tiempo. Según testigos, Kerem parecía más relajado, más abierto y con una energía diferente. Cuando le preguntaron por su vida sentimental, él, sin dudarlo, respondió con una frase que encendió todas las redes sociales: Hande Erçel me ha recordado lo que es amar de verdad. Imaginen el silencio en la sala y luego el estallido de frases y murmullos. Las palabras de Kerem no fueron una simple declaración. Venían acompañadas de una mirada profunda, casi como si estuviera reviviendo momentos especiales. Fuentes cercanas aseguran que, aunque ambos han mantenido discreción sobre su relación, este comentario confirma que entre ellos existe algo más que amistad. Y Hande, por su parte, tampoco ha querido quedarse atrás. Días después, en una entrevista para una revista de moda, ella comentó con una sonrisa tímida: Kerem tiene una manera única de hacerte sentir especial. Es imposible no sonreír cuando él está cerca. Las redes explotaron. Fans de todo el mundo comenzaron a compartir fotos antiguas de la pareja, videos de momentos compartidos en rodajes y entrevistas donde sus miradas hablaban más que cualquier palabra. Son tal para cual, comentaba una seguidora en Instagram, mientras otra escribía: esta pareja me devuelve la fe en el amor. La química entre ellos no es nueva, pero escuchar estas confesiones tan sinceras ha hecho que el público sienta que estamos presenciando el inicio de algo importante. En la alfombra roja de un reciente evento, los periodistas no pudieron evitar preguntarle si estas declaraciones significaban que volvían a estar juntos. Kerem, con esa sonrisa pícara que lo caracteriza, simplemente dijo: a veces la vida te da segundas oportunidades, y sería una pena no aprovecharlas. Hande, a su lado, rió suavemente y añadió: lo importante es ser felices, y creo que lo estamos logrando. ¿Más claro? Imposible. La historia ha tomado fuerza no solo por la confesión, sino por la forma en que ambos se muestran ahora en público. Se les ha visto disfrutando de cafés al aire libre, caminando por la orilla del Bósforo y hasta haciendo bromas en redes sociales. Pequeños detalles que, para los fans, son pruebas de que el cariño entre ellos está más vivo que nunca. Una fuente cercana al círculo de amigos de la pareja comentó: no puedo decir que estén oficialmente juntos, pero definitivamente se están dando una nueva oportunidad. Lo que más llama la atención es cómo esta historia ha conectado con tantas personas, especialmente con las mujeres que siguen el canal. Porque más allá de la fama y las cámaras, se trata de dos personas que han pasado por momentos difíciles, han sabido reconstruirse y ahora parecen haber encontrado en el otro un refugio. Y eso, queridas mías, es algo con lo que muchas podemos identificarnos. No sabemos qué les depara el futuro, pero lo que sí es cierto es que Kerem y Hande nos están regalando una de las historias más románticas y comentadas de este año. Y mientras ellos sigan dejando pistas y frases llenas de emoción, aquí estaremos para contárselas. Desde aquella última aparición pública, los rumores no han hecho más que crecer. Los medios turcos, siempre atentos a cualquier movimiento, han dedicado portadas enteras a analizar gestos, miradas y hasta el lenguaje corporal de ambos. Algunos periodistas especializados en el mundo del entretenimiento han ido más allá, afirmando que esta nueva etapa de Kerem y Hande no es fruto de una reconciliación espontánea, sino de un proceso lento y consciente en el que ambos han trabajado sus diferencias. Un amigo común, que prefirió mantener el anonimato, reveló que después de su separación, Kerem y Hande mantuvieron el contacto de forma esporádica, intercambiando mensajes en ocasiones especiales como cumpleaños o estrenos. Nunca dejaron de preocuparse el uno por el otro, aunque cada uno siguiera con su vida, explicó. Según esta fuente, el reencuentro no fue planificado, coincidieron en un evento benéfico hace unos meses, y allí comenzó todo de nuevo. Los testigos de ese primer reencuentro hablan de una conexión inmediata. Kerem, vestido con un traje oscuro impecable, no quitaba la vista de Hande, que lucía un vestido de seda color esmeralda que captaba todas las miradas. Fue como si el tiempo no hubiera pasado,
dijo una asistente al evento. Esa noche, aunque no posaron juntos para las cámaras, se les vio conversando en un rincón apartado, riendo y compartiendo confidencias. Desde entonces, las coincidencias se han multiplicado. Paseos en barrios bohemios de Estambul, cenas en restaurantes pequeños lejos de los flashes y hasta escapadas de fin de semana a la costa turca. Los paparazzi han logrado algunas imágenes, pero lo que más ha llamado la atención son las publicaciones sutiles en redes, fotos de paisajes similares, frases crípticas sobre segundas oportunidades y hasta playlists compartidas en plataformas de música. Los fans, por supuesto, se han convertido en detectives. Comparan horarios, fondos de fotografías y hasta la manera en que se dirigen indirectamente el uno al otro en entrevistas. En Twitter, el hashtag #Keremande ha sido tendencia en varias ocasiones y muchos seguidores han creado videos recopilatorios que acumulan millones de reproducciones. No es solo que se vean bien juntos, es que transmiten una energía especial, escribió una usuaria en TikTok. Pero lo que más conmueve de esta historia es cómo ambos han hablado, aunque sea con cautela, sobre el aprendizaje que les dejó su separación. Kerem, en una entrevista reciente, confesó, a veces, para entender el valor de algo, necesitas perderlo. No se trata de retroceder, sino de volver a encontrarte desde un lugar nuevo. Ande, por su parte, declaró en un programa de televisión, he aprendido a poner límites y a cuidar de mi paz. Y cuando alguien respeta eso, todo fluye mejor. Estas declaraciones han sido interpretadas como señales claras de madurez y crecimiento personal. Y es quizás ese factor, el hecho de que ambos han cambiado y evolucionado, lo que hace que esta posible reconciliación tenga tanto eco entre sus seguidores. No se trata de revivir un amor pasado tal como fue, sino de construir algo nuevo sobre bases más sólidas. El interés mediático ha llegado a tal punto que algunas marcas han intentado aprovechar el fenómeno, ofreciéndoles campañas conjuntas. Hasta ahora, ni Kerem ni Ande han aceptado, quizá porque quieren mantener este momento para ellos, sin mezclarlo con compromisos profesionales. Sin embargo, las revistas de moda siguen apostando por tenerlos en sus portadas y no sería raro que pronto veamos una sesión fotográfica que termine de confirmar lo que todos sospechan. Mientras tanto, las calles de Estambul siguen siendo testigos de esta historia que parece sacada de un guión romántico. En una de sus salidas más recientes, una pareja de jóvenes los reconoció en un café del barrio de Karakoy. Nos sonrieron y siguieron conversando como si fueran dos personas comunes, sin importarle que los miraran, contó la chica en un hilo de Twitter que se volvió viral. Y así, entre miradas cómplices, frases cargadas de significado y pequeños gestos, Kerem y Ande han conseguido lo que pocos logran, que millones de personas crean, al menos por un momento, que el amor verdadero puede tener segundas oportunidades. Quizás el futuro sea incierto, pero lo que ocurre ahora es suficiente para que el público siga pendiente, soñando y comentando cada nuevo capítulo de esta historia. Porque, queridas mías, no todos los días somos testigos de una pareja que no solo enamora frente a las cámaras, sino que también inspira fuera de ellas. Y si algo hemos aprendido siguiendo este romance, es que las historias más bonitas no siempre empiezan de cero, a veces, simplemente continúan donde el corazón decidió poner una pausa. Así que, si quieren seguir descubriendo cada detalle de este romance que ha vuelto a encender la chispa del amor en nuestros corazones, suscríbanse al canal. Dejen su comentario sobre qué opinan de esta confesión y no olviden compartir el video con sus amigas. Porque, al final, todas necesitamos un poco de magia y amor verdadero en nuestras vidas.